Sí, muy buenas tardes. 1 de la tarde, 4 de abril 2020. Esperemos que se conecten los estudiantes. 4 de abril 2020, 1 p.m. Presupuestos 4440 NRC. Ya esperando que se conecten para dar la bienvenida. Muy buenas tardes. Demos un momento. Yo acabo de enviar hace unos instantes el link para que sus compañeros se conecten. Entonces, esperemos unos momenticos, por favor. Un momentico.
Bueno, ahí nos vamos conectando lentamente cada uno. Veo que ya hay 13 personas conectadas. La idea de la sesión del día de hoy es poder seguir avanzando en nuestro conocimiento en relación a nuestra materia de presupuestos, para la cual, pues, en días anteriores, para los que en este caso, pues, me están escuchando, igualmente, como siempre les indico, la sesión está siendo grabada para que ustedes posteriormente la puedan ver, dado el caso de que alguno no se pueda conectar o requiera de cierta manera apoyarse allí para que pueda hacer las actividades. Al igual, pues, este material es de ustedes y está hecho en representación a cada una de las temáticas. Igualmente, pues la idea se trata es de aprender, se trata es de aplicar cada uno de los diferentes contextos sobre los cuales se trabaja o se modula esta materia de presupuestos, que realmente es un poco mucho más aplicativa, ¿no?, que teórica. O bueno, nos sucedió algo importante en estos hechos y es pues llevar a cabo no solamente un tutorial, sino tratar de cierta manera explicar lo que uno debería de realizar dentro del componente profesional o personal. Entonces, igualmente, pues la tarde del día de hoy vamos a sacar ese espacio sobre el cual, pues, interesante. Yo por aquí ya hice algunos ajustes en relación a las fechas de entrega de las actividades, que igualmente, como les comentaba a algunos, recordándoles, aquí están cada uno de los diferentes videos, materiales, relaciones académicas para que ustedes se puedan apoyar. Igualmente, en el transcurso de la semana que pasó, entre el 30 al 3 de abril, se hizo por allí un video corto de 1 hora y 5 minutos para que ustedes pudiesen apoyarse posteriormente y tenerlo ahí como material adicional o complementario, aparte de todo este contenido que tiene la plataforma, y puedan desarrollar allá tranquilamente, haciendo pausa, tomando apuntes, reflexionando lo que se considera para llegar a hacer un presupuesto en el orden real. Les voy a pedir un favor el día de hoy y es que tengan presente que cuando me escriban, pues lo hagan, ¿sí?, dentro de los complementos de tiempo, espacio, que van allí, van a estar demarcados. Porque la vez anterior, pues alguien me decía que yo no leía los mensajes, pero pues, a veces le queda a uno como muy complejo estar indicando la clase y de pronto devolverse acá, ¿no? Que no es lo mismo, entonces, pues lógicamente, pues yo los escucho, no hay problema que ustedes me hablen y me digan, profe, paremos un momento y revisamos que esto no lo comprendo, y yo con el mayor de los gustos también hago un pare o me habla, ¿sí? Para que todos quedemos tranquilos. En este momento, pues la idea es, estoy esperando, dando unos minutos de antesala o de bienvenida, llamémoslo así, para que ustedes se puedan conectar. Yo pues ya envié el link. La idea es que estoy trabajando con el Angius. Y para este caso, como que lo que respecta a una de las mejores plataformas, ¿no? Que no se cae, pues colocándole mucho optimismo como tal a la relación que hay acá, ¿no? Entonces la clase de hoy realmente de pronto ya como para ir semejando nuestra unidad número 4 de 5 que tenemos, vamos a irla proyectando y vamos a hacer claridad sobre lo que hay que hacer en estos días posteriormente, en una semana de reflexión, en una semana santa, en una semana donde pues también a algunos nos toca seguir trabajando, afortunadamente, y también sacar un espacio, ¿no?, para poder hacer reflexión sobre nuestra vida personal, ¿no? Yo por ahí que día les enviaba un mensaje en representación de que uno muchas veces desde acá, en este caso desde la casa, termina resolviendo muchas inquietudes, ¿no?, y muchas particularidades en relación a lo que tiene que desarrollar el alumno. Me causó curiosidad que algunos no me han escrito. Por ejemplo, pasó la semana, yo les envié el video, algunos, bueno, sí, 2 o 3 personas,
me hicieron el comentario, así sea para decirme, profe, el video que hizo, pues no me gustó, o sí me gustó, porque para mí eso es importante y obviamente para la universidad es importante que ustedes recapitulen o tomen en consideración el apoyo y como pues yo a algunos les digo, ustedes no se encuentran solos. Para mí es muy importante que cada uno de ustedes pues complemente dichas actividades para que pueda desarrollar, ¿sí?, todo el tema de las competencias y habilidades profesionales. Entonces, retomando un poco sobre la unidad 3, recuerden chicos que hay dos actividades que están pendientes, la actividad 4 y la actividad 5, que les quería comentar, ya están habilitado el Drive para que puedan subir de acuerdo al video de la semana anterior explicado, sobre la cual se trabajaron la relación que existe para lo que es de nuestra unidad 3 en base al presupuesto CISO, que son dos actividades pues muy fundamentales, entre las cuales usted va a aprender un proceso técnico específico mediante el cual va a aplicar todo el tema de los presupuestos. Están habilitadas allí las actividades y una vez la que va a quedar para el día de hoy para poder llegar sobre la próxima semana, partiendo del hecho de que el otro sábado santo pues no vamos a tener sesión, sino nos vamos a volver a encontrar dentro de 15 días para resolver. En este caso estamos hablando que hoy es 4, estaríamos hablando de nuestra quinta sesión, esta sería la sexta, esta es la séptima y esta es la octava. Entonces llegaríamos entre el 18 y el 25 a ver las sesiones finales para darle el cierre respectivo como tal a nuestra materia. Entonces, pues de cierta manera complementarles esa información para que tengan claro ustedes lo que deben de subir. De mi parte yo no tengo ningún inconveniente en que ustedes me pidan tiempo como tal, pero pues la idea de hoy es poder llegar hasta acá, hasta la unidad complementaria de la 4, en relación a lo que tiene que ver con nuestras actividades basadas en los presupuestos de gastos e ingresos. Entonces, para algunos va a quedar muy sencillo, porque algunos aplicaron este material que pues lo entregué para que ustedes lo puedan desarrollar, lo puedan mirar, les va a servir para la vida, no solamente para una actividad, como yo siempre les indico. Algunos se fueron al hecho de las operaciones de las ventas y presupuestaron básicamente los costos, perdón, sí. Pero el día de hoy, pues la idea es poder llegar en base a la aplicación de cómo vemos los costos y gastos fijos en relación, lógicamente, a lo que vamos a exponer dentro de lo que estamos informando. Entonces, lo primero que hay que plantearse para que ustedes me puedan entender el ejercicio completo y quiero hacer claridad sobre ello es explicar el ejercicio desde cero, para que ustedes ya se puedan sentar posteriormente y aplicar cada una de las variables. Les voy a confesar que el día de hoy, pues yo sí estoy un poco afónico, para ninguno ha sido diferente o a lo que yo estoy en este caso, pues haciendo de la triplicación del trabajo. No es una queja, realmente es una propiedad como ser humano y como cualquier persona que pueda de cierta manera indicar lo que pasa. Entonces no se afanen que yo también los comprendo y al igual mi intención nunca es forzarlos ni llevarlos al hacer, pero sí quería dejar inicialmente eso claro para que lo puedan desarrollar. Entonces, buenas tardes para todos. Como les comentaba, me van indicando ustedes en relación a las preguntas posteriormente, después de que se haga la sesión, para no ir a faltar a no contestarle a nadie, ¿vale? Entonces, para no estar retrocediendo, pues nos vamos a dedicar el día de hoy, primero, a desarrollar nuestra unidad como tal, la que habla de los presupuestos de gastos e ingresos no operacionales. Y lo más probable es que usted no tenga que hacer todo el archivo, sino simplemente irse a la malla correspondiente para que pueda desarrollar su temática y pueda avanzar en el buen ejercicio como tal del hacer. Entonces, mientras que se conectan algunos desde otro correo diferente al minuto, pues yo les tengo que dar a admitir. Ya nos encontramos pues la mitad del curso relativamente y la idea pues es avanzar. Entonces, de antemano, pues sí quería de pronto pues no escucharlos, pero sí que me indicaran, en este caso, el video representativo en base al presupuesto, porque pues ese es un material, como digo yo, que uno lo hace a conciencia y que de cierta manera pues ayuda a irse quitando ciertas
dudas, ¿no? Paradigmas que genera el quehacer de las cosas. Entonces, de una vez, ya que habemos pues, varios conectados, vamos a iniciar para que ustedes me puedan comprender en la vida real cómo se plantea una proyección, que probablemente va a ser una de las anticipos en realización a una nueva unidad. Entonces, de manera inicial, yo tengo que explicarles a ustedes de que uno en la vida real, cuando presupuesta o proyecta, uno normalmente piensa en tres escenarios de la vida real. Uno tiene que ser pesimista, optimista y realista. Y no depende solamente de mi manera de mirar las cosas, ¿no? Y el hablar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo ser una persona seria y pues de pronto no puedo relacionarlo con que sea optimista. Y no necesito estar alegre para darme cuenta de que efectivamente puedo ser optimista. O puedo estar de una manera mediante un pensamiento pesimista. Entonces yo me refiero técnicamente a que cada uno de los precios, cantidades, costos variables, costos fijos, representan numéricamente o cuantitativamente una información. Para ello, pues va a ser importante que ustedes comprendan que en el lenguaje o en el argot del presupuesto va a ser técnicamente informativo y se podría llegar a aplicar. E inclusive cuando uno inicia una empresa, muchas veces hablamos de un plan de negocios y un plan de negocios se monta en base a un presupuesto. Y un plan de negocios está hecho desde el punto de vista administrativo, financiero, legal, de sistemas, preoperativo, postoperativo, ¿bien? En donde muchas veces interdisciplinarmente intervienen un administrador, un contador, un ingeniero de sistemas, un ingeniero industrial, entre otros, ¿bien? Pero cuando uno inicia un negocio, lo primero que tiene que tener en cuenta para poder explicar esto, que yo alguna vez les pasaba como un video relativo de unos 15, 16 minutos, pues me voy a tomar la tarea el día de hoy de poderles explicar la Magic que la puedan utilizar en su 100%. Perdón, yo voy tomando aquí agüita. Entonces, este archivo tiene una celda de color lila, o morado, que llaman. ¿Sí? Dentro de esas composiciones es importante uno tener en cuenta todos estos factores de color lila. Las variables macro o microeconómicas obedecen a comprender que para algunos casos usted tiene que tener un aliado estratégico o económico. En el caso de los tratados de libre comercio, en el caso de las balanzas comerciales, o en el mejor de los entendimientos relativos, como por ejemplo el CAN, ¿sí? Lo que tiene que ver en relaciones comerciales con los diferentes países amigos o cooperantes, pues Colombia tiene mucha afinidad, en este caso con Estados Unidos. Cuando uno proyecta cifras o variables macro o micro para poder proyectar o presupuestar al hacer una empresa, uno lo primero que tiene que ir es a esculcar y averiguar la tasa de inflación. La tasa de inflación por encima o por debajo de un dígito es importantemente irrelativa para tomar consideraciones. Entonces miren que me voy a volver acá al resumen del escenario, donde ustedes me van a empezar a comprender que esas cifras están en miles, ¿sí? Y que probablemente para una persona optimista su producto vale 6.000, mientras que para un pesimista su producto no lo puede vender a más de 5.000. Puede ser relaciones internas o externas como calidad, precio, ¿verdad? Tipo de demanda, oferta. Y cuando uno es realista, pues ya no vende su producto a 6.000, ni menos a 5.000, sino ya lo vende a 5.500, que es lo que es el mercado. Sin embargo, pues en las cantidades no podríamos determinar la significación de ello, pero es importante poder proyectar o poder hacer un mercadeo, como yo les expliqué, y por eso quiero explicarles el día de hoy de dónde nace básicamente lo que nosotros estamos, bueno, lo que en este caso se propone a través del presupuesto. Entonces miren que lo primero que yo tengo que plantearme, aparte de las celdas de color lila para este archivo, identificando, buscando, investigando, ¿en dónde? Probablemente van a haber revistas especializadas, probablemente el Banco de la República, probablemente Corfinsura. Identifique la inflación para unos periodos correspondientes dentro de un presupuesto que va a ser el año 0, el año 1, 2, 3, 4 o 5. O sea que el primer mensaje que yo estoy mandando es que uno proyecta o presupuesta un periodo corto, mediano o largo.
Y entonces cada una de estas inflaciones van a ser variables porque pues no tendría ningún sentido de que yo colocara cifras acá que me invento, sino que cada una de ellas tiene que ser estimada en una inflación real o proyectada o presupuestada. Que en el caso de lo que está ocurriendo ahorita, pues a más de uno, ustedes lo han visto a través de noticias y a través de bolsa de valores, pues lo más probable es que todo ha tenido una incertidumbre. Por ejemplo, el barril del petróleo por debajo de los $30, donde normalmente a precio de mercado pues estaba sobre los 45, $46. Y en este contexto, pues lógicamente ahí tenemos que empezar a tomar determinaciones y que la tasa de cambio, probablemente en un periodo como en el que nos encontramos, ¿sí?, está por encima de los 4.000. ¿Sí? Para que me comprendan de que la utilización de este archivo va a ser significativo, pero pues lo voy a dejar quietico, solamente para poder explicar. Y que probablemente una tasa prime es cuando hablamos en Colombia de un DTF, que es una base de determinación fija, que es sobre la cual el Banco de la República probablemente determine para los bancos de cuánto se van a ganar a través de CDTs, o sea, de lo que llamamos normalmente inversiones. Bien, listo, ya veo que ya vemos algunos conectados, ya vemos la gran mayoría, entonces mi intención es poder seguir avanzando, no me preocupen que pues voy a cerciorarme de todas maneras que esté siendo grabado. Ah, sí, aquí está ya la grabación. Entonces, en ese orden de ideas, jóvenes, pues uno tiene una tasa de cambio, bueno, en este caso, si estuviéramos hablando de un país europeo, pues no utilizaríamos el dólar, sino utilizaríamos el euro, al igual con otros países, pero especificado de que la relación del DTF, pues también determina, tiene su variabilidad. Y al igual podríamos hablar de una tasa prime, por ejemplo, cuando la empresa contrae una deuda interna local, sin una deuda externa extranjera. Por aquello de que estamos hablando de que Colombia y Estados Unidos, para este caso, pues sí, tienen ese tipo de relación comercial. Pero pues en Estados Unidos también hay inflación. Y hay páginas básicamente del Tesoro Nacional estadounidense que informan la inflación que tiene un país. Y que nosotros seamos un país, en este caso, tercermundista, porque así nos catalogan, a pesar de que estamos en una OCDE, y a pesar de que aplicamos procesos nuevos, ¿cierto? Como las NIF y como todo aquello, pues tenemos un nivel de pobreza, ¿no? Que en estos días escuchaba yo al director del DANE, en el cual manifestaba de que el 40% de nuestros 49 millones de habitantes tienen una pobreza relativamente absoluta. Y esas son cifras que obviamente demandan no solamente una estadística, sino una realidad económica como tal. Entonces miren que este preámbulo que yo estoy haciendo acá no es por hablar carreta, este preámbulo que estoy haciendo acá es para que usted comprenda de que de una u otra manera, como yo le explicaba en ese video del presupuesto de una copropiedad, pues es importante entender de que, por ejemplo, la cifra de inflación del año pasado era 3.8 o 3.75. Total, redondea básicamente esa realidad. Y que en el mejor de los efectos, pues siempre hay un proyecto y siempre hay una realidad económica, donde habrán personas internas que terminan dando esas indicaciones, orientaciones y tomando decisiones, que en este caso son las juntas directivas, las, las asambleas, los dueños del negocio. Entonces miren que ahí estamos fundamentando nuestro conocimiento en algo que es real. Y ustedes que van a ser obviamente administradores, pues van a tener ese tipo de responsabilidad o ese tipo de corresponsabilidad. Porque acuérdense que en el mejor de los efectos, uno muchas veces termina siendo corresponsable, ¿sí? No de manera directa, sino indirecta en las decisiones tomadas. Pero el no saber un preámbulo, un contexto nacional e internacional, se puede llevar a tomar malas medidas o malas intenciones o especificaciones. Entonces, realmente yo soy de los que digo muchas veces, no, uno nunca exige respeto, uno se gana relativamente el respeto a título profesional. Y me pasa, porque muchas veces a uno lo buscan con un criterio porque saben que la persona es no solamente capaz intelectualmente, sino igualmente, pues sí, muy coherente con la información para que los que vayan a tomar la decisión normalmente terminen accediendo a esa información de manera clara y precisa. Recordemos que uno de los puntos del estudio de ustedes como administradores es esa ley 222 del año 95, que miren que siempre la enmarco en cada una de mis clases, no solamente con administradores, sino con contadores, ¿sí? Y para no financieros, porque a veces me toca editar algunos cursos en donde me toca saber hablarle a un médico o a una persona desafinada del tema financiero,
la comprensión que tienen los números, la importancia relativa que tiene el significado cuantitativo y que esas cifras se vuelvan una relación cualitativa de informes. Entonces ahí voy tratando de especificar que la relación va dentro del componente para que cada uno pueda no solamente desarrollar una actividad, sino que realmente lo puedan hacer como profesionales futuros que van a ser. En ese orden de ideas, yo después de que planteo esto, para poder hacer esa proyección, siguiendo como un paso a paso y compréndanme que allá en su archivo va a estar demarcado. Tranquilos que yo aquí ya lo tengo, pero pues yo ya me lo he venido trabajando. Es más, yo con este trabajo, cuando me dicen, ayúdenme a crear una empresa, y yo les digo, listo, vámonos a un parque, sentémonos, saque la calculadora, saque el lápiz, saque el borrador, llevo una reglita, llevo una hoja cuadriculada, y empiecen a contarme la historia de qué es lo que va a hacer y cómo lo piensa hacer. Y uno lo va orientando desde el componente no solamente financiero, a través de las cifras, sino que uno también, en el caso del administrador y el contador, tiene que tener la capacidad de comprender de que una empresa nace, se desarrolla y probablemente el día que muera, sí, que no es el mejor de los escenarios, porque hay empresas que duran 1 año, 3 años, 25 años como las limitadas, pues tienen que tener toda una cadena, ¿no? Y una serie de circunstancias sobre las cuales van a proyectar sus cifras. Entonces miren que acá en ese índice las variables macro son importantísimas, todo ese componente o contexto nacional e internacional. Y dentro de lo que hablamos de las depreciaciones como segunda partida, como en este caso como pensamos los contadores y como debería pensar un administrador, uno tendría que decir, oiga, sí, yo voy a comprar una serie de elementos de activos con los cuales voy a desarrollar mi objeto empresarial, como es la maquinaria de equipo, como son los muebles y enseres, como es el vehículo que necesito. Si no lo necesito, pues hay que estimarlo o hay que considerarlo más adelante. Que la depreciación, o sea, el menor valor del activo a años posteriores, que la amortización de los gastos. Y créanme que esa experiencia sucede en el plano colombiano en la vida real. Yo creería que un 60 o un 70% de los proyectos que entran al Fondo Emprender, o los que se van por Banco de la Mujer, o los que entran por FONADE, por el Fondo Nacional de Desarrollo, muchos de estos proyectos normalmente se caen es porque uno termina haciendo una tesis de unas 100, 120 hojas muy bonitas, impresas a color, ¿sí? Muy bien tabuladas, normas APA, pero cuando llega alguien que conoce el tema financiero y hace la proyección, todos estos proyectos se caen, porque realmente uno termina pensando de manera imaginaria, ¿sí? O sea, como irreal, en base a unas cifras. Pero yo lo veo desde ese componente cuando la persona probablemente trata de esquematizar algo que pueda llegar a proyectar un futuro con base en cifras irreales. Entonces miren que esas variables micro-macro, esas depreciaciones y amortizaciones, tener presente unas fuentes de financiación, ¿sí? Porque no toda la plata que coloca el socio la vas a tener siempre disponible, sino que el apalancamiento financiero de una empresa depende de una fuente de financiación y esa fuente de financiación puede ser externa o interna. Y por ello yo trataba de explicar desde las variables micro o macro el tema del componente del DTF a través de la TIR y a través de las tasas de interés. Entonces mi afán realmente de pronto es esquematizar una buena proyección presupuestaria para que ustedes puedan llegar, pues obviamente a tener un nivel el que se merecen por ser estudiantes, obviamente en este tipo de institución del Minuto de Dios, donde yo he sacado una conclusión y es, uno llega a las empresas, a mí que me toca ir de manera presencial a hacer la visita, o en estos días que me ha tocado llamar al empresario, y me ha dicho, no, sí, el muchacho de Minuto es muy bueno, es muy reflexivo, lleva acorde su tema ético, por ser de una universidad, llamémoslo así, religiosa, y también es dentro de sus herramientas, pues maneja un estilo o una propiedad intelectual que nos gusta, porque es serio en su quehacer, tanto para administradores como contadores y como para otro tipo de personas. Entonces, pues realmente a mí me interesa es, como yo siempre lo he dicho, es el tema académico, porque eso habla bien de la institución. Y en este caso, pues yo tengo esa camisa puesta y cuando me toca de pronto en otra universidad, pues me coloco la de la otra universidad y al igual pues termina uno haciendo como, ¿cierto? Como, llamémoslo así en los buenos términos, como ese libreto, a cada quien le corresponde la reflexión que uno hace desde acá, desde la parte docente. Luego ya después de que uno hace ese análisis de la financiación, que lo vamos a ver ahorita,
Ahí era donde yo les decía a ustedes, mire lo bonito que habla ya la parte presupuestal. Todo eso es presupuestal. Todo eso que yo estoy viendo acá, eso es presupuestal. Todo eso es proyectar. Entonces, mira que yo después tengo que basarme en algo importante y es saber cómo planteo yo mis proyecciones de ventas partiendo de esos ítems que les he venido enseñando. Y la idea de hoy es llegar acá, a estas proyecciones de los costos y gastos y las primas de seguros. ¿Bien? Y la proyección de los costos y gastos también determinando la relación que tienen con los informes financieros. No solamente con un balance general o con un estado de la situación financiera, sino igualmente la proyección que se da, en este caso, con el PIG o el estado de resultados, y probablemente con el flujo de caja, no como lo relacionan con el estado de flujo de efectivo, porque realmente eso es otro tipo de estado. Y algo que yo les enseñaba a ustedes en ese video de la parte de la copropiedad, y esto muchas veces ha generado polémica en el medio de nosotros, del Consejo Técnico de la Contaduría, es definitivamente cada empresa termina haciendo sus estados de propósito general, ¿no? Y algunas terminan validando estados de propósito específico, como es el caso de las copropiedades, ¿no? Que terminan haciendo un balance, un estado de la situación financiera, un estado de resultados o un PIG, y solamente le informan un presupuesto, ¿cierto? Y ya. Y entonces ellos no hacen un estado de cambios en el patrimonio, ellos no hacen un estado de cambios, ¿sí? En este caso el flujo de efectivo, ni menos, a veces, de vez en cuando, o solamente a título de la asamblea, ya cuando sobre estas fechas se presenta, terminan haciendo unas notas a los estados financieros. Entonces ustedes me comprenderán que esa información es bastante, también llamémoslo así, informativa para que cada una de las personas internas o externas, ¿cierto? Porque no solamente yo como copropietario me interesan las cifras, sino tú cuando vas a vender el apartamento, en este caso como tal, pues también vas a determinar, pues lógicamente tu valor, del valor agregado de las cifras, en cuánto se podría llegar a estimar. Hay gente que no cree en eso, hay gente que le dice a uno, no, pues yo cojo el valor del predial y de ahí sé sobre el cual voy a vender mi apartamento. Puede ser, pero pues por encima de las proyecciones no hay nada más bonito que controlar unas cifras a título matemático. Y mira que de todos esos puntos, lo más importante a la hora de proyectar, para mí, siendo contable o financiero en este caso, para mí, lo más importante son estas herramientas, que son las de evaluación. Porque a ti tú puedes presupuestar, pero si no conoces las herramientas financieras, que mínimo son 5, que son bien ilustradas, que son la TIO, tasa interna de oportunidad, la TIR, la tasa interna de retorno, el valor presente neto, el costo-beneficio y una cifra que le llaman un CAGUE, que es un costo anual uniforme equivalente. Y no se trata específicamente, como yo siempre lo digo en mis clases, de pronto de tramar, ¿sí? Porque uno como profe pues de pronto puede llegar a conocer ciertas particularidades afines con el desarrollo de una temática. Pero ustedes se van a dar cuenta que en el desarrollo de lo que nosotros vamos a hacer, este es lo que yo les muestro de la evaluación financiera, uno termina leyendo este tipo de información. Y a ti, señor administrador, e inclusive un contable, no le van a pagar por pararse al frente y leer unas cifras del activo, del pasivo y del patrimonio, sino te van a pagar es porque tú terminas dando indicaciones a través de las herramientas de evaluación financiera, de un presupuesto. Pues por eso muchas veces uno tiene que tener la capacidad, no solamente de indicar cuál es la finalidad, marca la redundancia final, ¿sí?, de una materia, sino dar apertura a muchas opciones, porque bases presupuestales habrán muchas. Así como lo entendimos del estándar y del real, en donde tú sacas diferencia y tú dices, uy, pucha, yo me sobreejecuté. O probablemente al contrario, no me gasté todo lo que me dieron a mí en recursividad. Miren que esos son los problemas que estamos teniendo ahorita, con todo ese dinero que se ha tocado sacar mediante emergencia económica y que probablemente se estabiliza las proyecciones macro que tenía el país a título general o gerencial. Entonces, siguiendo aquí con la concordancia del archivo, como punto 2, después de haber salido de las variables, yo entro, y perdónenme que corra esto un poco rápido, a hacer la depreciación del activo, sobre el cual probablemente algunos lo van a manejar en cifras, en millones, ¿bien? U otros van aprendiendo que sobre el camino de las cifras los millones se expresan en miles, como tal, para que al final tú puedas leer información, ¿sí?, no tan condicionada en los ceros. Ese fue uno de los grandes dilemas que tuvimos hace algunos años.
quitar algunos ceros de la moneda regional de nosotros como tal. Entonces, este es un punto de partida donde vuelvo y digo, las celdas de color lila, tranquilos, esto es para que ustedes lo puedan usar más adelante. Yo después explicaré sobre el final la parte del ejercicio de la unidad temática que es que desarrollar, o sea, en este caso de las 5. Pero yo viendo expreso en mis clases mi interés es que usted aprenda. Igual, ahorita al final vamos a hablar de las actividades 4, 5 y 6 que hay que tener presente para que ya algunos las tienen hechas, tienen guardados los borradores, otros pues probablemente no lo han hecho, entonces pues hay que ubicarnos sobre el plano de lo que hay que entregar, pero pues vamos a hacer primero sesión, que de eso se trata, ¿no? Del aprendizaje. En ese caso soy muy reflexivo y muy colaborativo, no me interesa perseguirlos para nada ni dejarles unas fechas, inclusive algunos ya se dieron cuenta que las modifiqué, y de eso se trata, del aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de la depreciación, donde estamos dándole unos valores igual en los periodos de 5 años. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer a 5 años. O sea, todo lo que vamos a presupuestar está proyectado, presupuestado a 5 años. Estos valores yo no me los invento. Lógicamente tengo que ir a revisar un mueble y en ser por cuánto lo voy a comprar y en cuánto lo voy a apreciar. Entonces, por allá la información financiera o administrativa me dice, venga, este inmueble cuesta 11 millones de pesos. Pues o mejor de sus efectos pues tendrán cifras variables o otro tipo de cifras. Profe, es que vamos a utilizar maquinaria de equipo. ¿Cuánto cuesta? 20 millones de pesos. Todo depende de usted de qué va a ser la empresa. ¿Sí? Yo estoy explicando la parte operativa. ¿Vale? Igual, en este caso, no, es que no vamos a tener valor del activo, entonces no coloque ningún valor. Por eso no hay ningún detalle, no hay ningún problema. Bien, esto es para que lo puedan entender y comprender. Que vamos a comprar, no sé, un vehículo y hay que depreciarlo. Listo, pues se deprecia en los 5 años. Este sí lo depreciamos en 10, una maquinaria de equipo. Igual probablemente un mueble en ser puede ser inclusive a 20 años, ¿cierto? Depende, pero se va a proyectar a 5 años. O sea, las cifras a 5 años. No puede uno estimar que el bien va a ser, por ejemplo, un edificio a 20 años, entonces usted lo va a llevar a una proyección a 5, no, porque revienta el ejercicio y no van a ser cifras reales, ¿no? Y siempre sobre la normatividad vigente en un país como Colombia, donde esto relativamente tiene una vida útil, ¿no? Entonces, así como uno deprecia estos bienes como tal, locales, también podría llegar a hablar de amortización de los activos diferidos, que en este caso puede ser un seguro. Y ese seguro va a ser ilustrativo dentro de lo que vamos a realizar, porque eso sería un costo, un gasto para la empresa. Una sugerencia, escuchemos la sugerencia a ver qué sería. Ah, claro, sí, ustedes lo pueden hacer. Yo simplemente lo estoy explicando acá. Acá, y acá ustedes lo pueden hacer, vean. Es de cambio. Eso es para que lo utilicen ahorita cuando estemos hablando del costo, el de la malla que vamos a explicar. Ese sí lo podemos cambiar. Eso está hecho para que ustedes lo complementen de acuerdo básicamente a la información, pero no se afanen que la tablilla está hecha. El personaje que está aquí es el autor intelectual de esa malla que muy amablemente se las paso para que ustedes la puedan utilizar. Esta malla yo creo que ya ha recorrido buenas universidades, más aún todavía para que la puedan usar. Esta es una mallita que realmente sirve de mucho. Yo la tengo en un CD, inclusive en clase presencial siempre regalo un CD de ellos, los rifo. Esta vez no, esta vez me tocó pasarla así de manera virtual. Pero no se afanen que mi intención ahorita es explicarles ese pedacito que ustedes tienen que hacer. Esta parte de acá, para todos los compañeros, se trata de pronto de aplicar la relación, pero ya ahorita les voy mostrando. Vean que aquí ya las cambié y ahorita vamos a mirar las cifras y les demuestro que efectivamente allá tuvieron cambio, ¿vale? Para que me logren comprender. Porque pues el día que tú te enfrentes a una realidad, y qué pena que esté pasando los cuadros así porque de todas maneras me coge como ansiedad, me da como la leve impresión de que en algunas materias financieras, los profesores no sé por qué no lo dicen, tienen que tener presente que las cifras se expresan muchas veces. ¿Se han visto ustedes los estados financieros de una empresa, en este caso? Donde le dicen, esas cifras están expresadas en miles de pesos, ¿sí? O en miles de millones. Entonces se le quitan normalmente 3 ceros para presentación. Es como cuando tú le preguntas a un financiero, ¿usted con cuántos decimales trabaja una tasa de interés? Y él te va a decir, no, yo mínimo la trabajo con 2. ¿Sí? Puede ser especulativo, porque de todas maneras una diferencia, por ejemplo, un 4,78, un 5%, uno diría, uy, no, pero ahí hay 0,20 algo de diferencia. Claro, pero acuérdate que el Excel hace mucha magia, llamémoslo así por dentro, ¿no?
Cuando uno está de cierta manera revisando o auditando cifras, que ahorita se lo puedo demostrar, pues la idea se trata de ello. Entonces miren que este archivo les va a permitir, ya saliendo un poco de la depreciación, y no por hacerlo rápido, pero sí ahorita lo vamos a mirar en cifras. Hay un ejemplo muy significativo, y este ejemplo significativo es lo siguiente. Perdón, me paro ya aquí, no muevo tanto el mouse. Por ejemplo, estamos hablando de una tabla de amortización, ¿sí? De un crédito externo. Les voy a prestar, en este caso, $1.000. Ah, profe, ya le empiezo a atender. O sea que $1.000 a esa tasa de cambio que usted metió por allá. En las cifras variables macro o micro está 3.050. O sea que a mí me prestaron $1.000. O sea que creé un crédito de 3.050.000. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, la tabla de amortización normalmente siempre trae, en este caso porque es un crédito extranjero, entonces él me lo tiene que volver en pesos. ¿Bien? Y probablemente se cree una cuota fija a pagar, anual, proyectado, presupuestada a 5 años. Entonces, hay un plazo, ¿no? Hay un plazo en este caso que son los mismos 5 años de 50, qué pena me devuelvo nuevamente, de 50 acá, en la depreciación. Yo todo lo hago a 5 años, a pesar de que algunos activos se pueden depreciar a mayor tiempo. Lo que quiero que me comprendan es que cuando yo proyecto un presupuesto, lo hago en una consideración, depende de una política que yo haya tomado de 4, 5 años, 6 años. Aunque en Fondo Emprender y en FONADE todo se resuelve a título de 5 años, ¿no? O sea, un banco cuando te pida información de la empresa para fiarte o para darte créditos, nunca te va a decir, tráigame los estados financieros de hace 5 años atrás. No le van a servir de nada. Entonces sí le van a decir a uno, tráigame unos estados financieros proyectados, firmados por su financiero de la empresa o un contador independiente. Y probablemente, mire el campo de acción que tiene un administrador, porque a mí me ha pasado, y que se lo firme un administrador, donde él dé su aval, su visto bueno de que hizo un presupuesto o una proyección basada en información real. Entonces, mire que uno a veces no lo percibe de cierta manera por lo mismo, por las minucias de las cifras que uno termina manejando en una empresa. A mí me ocurría. Hasta un día que me di cuenta y salí de ese plano de solamente contabilizarlo del diario. Y entonces ya empieza uno a ver que tiene pergaminos para poder ser financiero o proyectar cifras o armar empresas en consideración a cifras reales. Entonces mira que acá esa celda de color lila sí me va a pedir a mí específicamente, ¿sí? Una relación de que sean, como decía ahorita aquí el compañero, no $1.000, sino $10.000. Puede ser que sean 30.500.000. Lo que quiero que me comprendan es que la malla está armada, sí, en su buen desarrollo, como tal, pero miren lo importante que es uno saber de cifras. Pónganle cuidado. Esa misma malla que está allá, en un flujo sencillo, sencillo, ¿por qué sencillo? En un flujo de caja, en donde te van a prestar 30.500.000, donde tú calculas, ¿sí? Una licuota, o sea, donde uno calcula efectivamente un valor de cuota. En este caso está dando variable porque ustedes me comprenderán de que el valor del dólar todos los años es diferente, ¿sí? Está proyectado. Entonces, mire que uno aquí, la cuota como tal, el cálculo, es básicamente una técnica de poder coger la cuota real en dólares por la tasa de cambio para que me dé específicamente una cuota real. Pero si ustedes me preguntan cuánto fue la tasa del crédito para ese crédito de 5 años, ¿sí? Con unos flujos negativos, o sea, lo que me prestaron 30.500 negativo, por eso lo meto ahí en un paréntesis como tal, ¿sí? Que viene allá del AC. Me va a decir a mí, venga, pero esa cuota que usted va a calcular, efectivamente te van a cobrar sacada mediante una TIR, que va a ser en este caso una tasa del 4.57. Entonces, yo podría llegar y decirle aquí, de una manera rápida y técnica, es, venga, tráigame la TIR, ¿sí? Devuélvame esa tasa en consideración a unos flujos. Miren que ahí simplemente es relaciones ya de formato de celdas. En donde uno dice número, le coloca unas características, ella te la da de cierta manera por 100 para que te la expresen de cierta manera en porcentaje. Pues ya yo entro a jugar es con eso, ¿no? Con esa particularidad allí. Pues miren, 4.57, 4.57, en donde uno se pone a mirar, ahorita en la amortización del crédito nacional ustedes se van a dar cuenta que esto que les digo es real. Entonces ya uno esa tasa prime, no un DTF, porque eso es un crédito internacional, va a tener unas variaciones de tasa.
pero quiero llegar al enfoque, es del nivel del préstamo, así cambiemos las cifras por miles, o sí, el significado ahí tiene mucha relación. Desde que uno organiza los archivos bien, pues uno puede llegar a conceptualizar. Pero esto a dónde, profe, ya empiezo a comprender. Entonces, lo primero que yo hago en revisión de una empresa es las variables micro o macro. Después dentro de desarrollar las depreciaciones de los activos. ¿Sí? Entonces, mira lo que va a ocurrir. Acá en este caso, yo empecé a colocando cifras en relación a los 11.000 o a los 11 millones de pesos. En los estados financieros van a haber unos rubros, y por eso yo les he explicado a usted el tema de la contabilidad. Y si más de uno, qué pena el término que va a utilizar, va a sonar un poquito hasta feo y fuerte, es si se la pillaron ahí en el archivo, yo les mostraba a ustedes de que la contabilidad juega un papel fundamental en su ejecución. ¿Por qué? Porque lo contable o lo contabilizado, ustedes que van a ser administradores, juega un papel fundamental en el presupuesto. Eso va a ser lo ejecutado contra lo proyectado, o lo proyectado o presupuestado contra lo ejecutado. Entonces, mire que en el mejor de los escenarios, ¿sí? Como tal, cada una de esas partidas, ¿sí? Allá como vemos en la depreciación del edificio, el vehículo, en este caso de la maquinaria, ¿sí? Dependiendo de lo que yo haya registrado, pues me va a dar unas cifras y me va indicando a mí cuál va a ser su depreciación, ítem a ítem. No es que el archivo haga contabilidad, yo eso siempre lo dejo claro. Lo importante es poder hacer comprensión sobre que cada uno de ellos me va generando a mí una contabilización, sin hacer contabilidad, o más bien como un registro financiero, para que ustedes me lo comprendan mediante ese tipo de modalidad. Bien. Entonces, mira que aquí la TIR es una TIR compartida, y ahorita en el otro archivo de un crédito nacional me lo van a comprender más. Entonces, mira que ustedes al final, esto multiplicado por una tasa de cambio, me va a obligar a mí a decir, o sea que yo aspiro en el año cero a entender de que la deuda estaba sobre 30.500. Sobre el año uno ya estaba en 24.447. Sobre el año 2 ya tenían 18 millones. Entonces, devolvámonos para que ustedes se den cuenta. Y mira lo que puede llegar a ocurrir si tú no conoces la contabilidad o no has tenido un alto y conoces los términos contables, indiferentemente que sea financiero o en este caso contable, como tal, es importante uno entender de que esos pasivos van a ir relacionados con las deudas. Entonces, mira, van a aparecer los valores estimados de cada periodo. O sea, esto lo que me está queriendo decir es que en el año cuarto, lo más probable es que yo tenga una cifra de un pasivo de 6.783.135, a menos de que esté mal hecho allí el archivo, ¿no? Vamos a encontrar relativamente una deuda, ¿sí? Escatimada en este valor de amortización de 6.783.135, en donde tú terminaste pagando una cuota de 7.020.000, en donde hay una diferencia en cambio, en este caso, a mayor valor. O sea, mira que ahí ya estamos haciendo un estudio, probablemente entre el valor del dólar, que se ha venido bueno, en este caso no se descapitalizó, sino se aumentó la tasa. Entonces, lo contrario, estoy pagando mayor valor a título de los intereses o la amortización que estoy cancelando periodo a periodo. Entonces mira que esa diferencia allí en los estados financieros probablemente me lleve a mí a pensar de que no solamente se utiliza un pasivo, ¿sí? A título del saldo de la deuda, sino lo más probable es que en un estado de resultados, ¿sí? Ustedes que van a ser estudiosos del tema financiero, que me causa la curiosidad, alguien, una de las niñas que anteriormente me decía, profe, pero es que este tema de administración ligado con los números es bastante complejo. Yo le decía, sí, pero es la vida real. Y a ti te van a pagar y te toca conseguir un trabajo es en la especificación de los términos financieros. Mire que todo ahorita demanda relativamente ese tipo de, ¿qué? De consecuencias. Entonces, mire, para no perder el hilo, estamos hablando de una diferencia en cambio que empieza a tener una recursividad, pero para el crédito del orden externo. Si se dan cuenta aquí en el orden del crédito interno nacional no hay diferencia en cambio, porque pues lógicamente vamos a pagar unos pesos, unas cifras en pesos, perdón, ¿vale? Pues miren que este de acá es para botarle corriente, o sea, siempre lo digo así en mis clases. Alguien me dice, uy, profe, ¿no tiene un archivo de una amortización de un crédito? ¿Usted qué sabe de matemática financiera? Explíquenme. Y yo les digo, ¿ustedes se acuerdan del archivo que yo les di a ustedes en base a la evaluación de un proyecto? Bueno, ahí está la amortización de una tabla. Y ahí está, de cierta manera, digo yo, no es fácil de profesor o de contador llegar y decir, sí, ahí está, analícela, pero no es tan fácil. O sea, es fácil en el buen sentido de la información, de empezar uno a votar como corriente, ¿sí? Revisando fórmulas matemáticas, pero
porque a nosotros nos correspondió. O sea, al que va a ser docente o al que de cierta manera como que al final termina metiendo la cabeza acá en el tema de ser pedagogo, pues le puede llegar a pasar. Entonces, mira, vamos a hacer esta desde cero para que ustedes se den cuenta. Vamos a suponer de que la empresa, aparte de que creó por allá ese crédito internacional de 30.500.000 con una tasa del, ¿cierto?, de 3.050 en el dólar, de $10.000, equivalente a eso. Supongamos de que la empresa ya tiene, bueno, en el mismo año cero, en el mismo año uno, indiferentemente, generó un crédito de capital de trabajo porque necesita apalancarse financieramente. O sea, ya se cansó de pagar arriendo. Entonces va a comprar un local o va a comprar una oficina o va a comprar más bodegas. ¿Sí? Supongamos de que la empresa, ¿sí?, va a prestar 30 millones de pesos. O en su defecto, como yo les decía, va a manejar las cifras de esta manera. Puede ser. Lo que no quiero es que ustedes me pierdan el hilo allá. Siempre yo voy a proyectar un periodo de 5 años. Y siendo honesto, yo creería que esto es una tasa muy baja, porque inclusive hay tasas para capital de trabajo, hay tasas de crédito de consumo, ¿cierto? A través de tarjetas empresariales, hay créditos de libre inversión, hay créditos corporativos, hay créditos de esos que llaman en fiducia, créditos empresariales para hacer edificios, para hacer casas, apartamentos, crédito constructor. Entonces, un ejemplo, en este caso, 30 millones de pesos a un periodo de 5 años, ¿sí? O 5 meses, es que ahí es donde está ¿sí?, como la relación numérica de una tabla de amortización, pero compréndanme que como esto está siendo proyectado o presupuestado, entonces uno las setas de color lila, uno las averigua. Y encontrar una tasa de interés es muy fácil, ¿no? Es meterse en una página de un banco como la Vivienda, Bevillas, ir a consultar el tipo de tasa. Miren que esto uno lo aprende en el plano de la vida real, cuando está dentro de una empresa, donde el jefe o uno, si es dueño de la empresa o cuando es un subalterno, en este caso empleado, le dicen a uno, hágame una proyección de la amortización de un crédito nacional, averigüe qué banco es el que mejor tasa tiene. Pues uno tiene que ir a revisar por lo mínimo unas 3 o 4 entidades financieras y tomar, ¿cierto?, una cifra real, porque inclusive las entidades financieras basan sus tasas de interés, es en base, llamémoslo, lo que está ocurriendo en sintonía de recesión. Por ejemplo, ahorita las tasas de interés están muy económicas, entre comillas. En un país donde la inflación es del 3.8 y un banco te cobra el 2, pues uno empieza a hacer como cuentas, ¿cierto?, sugestivas en valores reales económicos. Entonces, una tasa de interés para esta proposición del 2057, como para no cambiarla, ¿sí?, uno termina comprendiendo de que los financieros muchas veces dicen, ah, no, pues formulémoslo el pago en realización, en este caso, al AL15, que para este caso estaríamos hablando relativamente de una tasa de interés. Mira lo bonito que es esto. Mezclas tú una tasa de interés, mezclas un número de cuotas y mezclas el valor del crédito. Entonces mira que tú, en este caso, vas a terminar pagando una cuota para 30 millones de pesos o para 30.000 pesos. Vas a terminar pagando en 5 años, ¿sí?, cuotas. Si son 30 millones, serían cuotas anuales, compréndame eso, cuotas de 10.157.000 como tal, con esa tasa de interés que es relativamente alta. Bien, o sea, ahí se calculó la cuota. Ahora vamos a rectificar lo que yo les decía a ustedes. Entonces, supongamos de que esa cuota van a ser los 10.157.000, ¿sí? En una amortización de un crédito nacional solamente intervienen el crédito, la amortización y los intereses. Y no se afanen que este archivo está amarradito, él va sacando relativamente los valores con tasa y con el valor del crédito, y él te va calculando los intereses. Entonces, algunos ya saben a qué me refiero, porque algunos dirían, ah, listo, o sea, entiendo que si me va a tocar pagar una cuota anual de esto, pues el crédito va disminuyendo en realización de tanto de los intereses a la amortización. Pues vean, interés más amortización, valor de cuota. Y entonces uno empieza cogiendo acá y uno dice valor cuota. Entonces, menores intereses, mayor amortización, periodo a periodo, hasta llegar al saldo cero, al periodo quinto. Y profe, ¿y eso dónde lo va a ver uno allá en donde usted dice que hay que proyectar? Pues por eso les hablo de la contabilidad. Entonces miren que un crédito de 30 millones tiene que estar allá, en las cifras. El valor de la cuota va a ser 10.157.000. La cuota realmente no debería aparecer en las cifras financieras. Lo que sí tendría que llegar a aparecer es el valor del saldo del crédito periodo a periodo y los intereses que se pagan. Entonces vamos a casarnos con uno solo, 26.671.000. Entonces miren que si uno no comprende el tema contable, que no es tan difícil, uno dice, listo, entonces aquí va a haber una cuenta 2 de un pasivo y aquí va a haber una cuenta 5 de un gasto. Entonces uno se va a los estados financieros.
Eso es lo que termina siendo uno como administrador. Bien, entonces miren que acá va a aparecer, en el activo no, ya reviso que me están escribiendo, ¿vale? En el activo yo termino revisando, ¿cierto? Las cifras periodo a periodo. Entonces devolvámonos nuevamente y revisamos esa cifra de los 6 millones contra los 26. Entonces estados financieros, 26 millones de pesos en un crédito externo, en donde tengo que ir a mirar efectivamente en dónde aparece esa realización del valor liquidado. Y permítanme, yo reviso acá en el interés, probablemente en donde están contabilizados del orden nacional para el primer periodo, 12.171.000. Pero hay que comprender de que cada una de las cifras pues tiene que ser relativamente, en este caso, proyectada, argumentada, ¿verdad? Bien. Ah, listo. Aquí el compañero Ray me pregunta que qué es la amortización. Listo. No hay problema. Vayan haciendo las preguntas y yo con mucho gusto yo voy sacando el tiempito y me sirve a mí también para ir tomando descanso porque ustedes me comprenderán de que no es fácil echar hora, ya en un buen término, como 2 horas, ¿no? Entonces ahorita voy seguido hasta las 10 y termina uno exhausto y cansado, la verdad. Perdón, yo voy tomando agüita, ustedes también si quieren vayan buscando unas papitas, unas crispetas, un chocolate y se sientan y disfrutan del tema virtual, porque ya este periodo creo que nos correspondió así. Entonces, amigo Ray, en este caso, la amortización como tal es la diferencia entre la cuota que tú vas a pagar fija, aunque pues pueden haber diferentes tipos de modalidades de crédito, ¿no? Y los intereses que pagas. Eso vendría siendo la amortización. O sea, mal sumados, la amortización tiene que ser, en este caso, los 30.000 o los 30 millones, ¿vale? Periodo a periodo. Es como si tú cogieras los intereses y los sumaras y tú dirías, uy, ¿cómo así? O sea, que en un crédito de 30 millones de pesos, con esa tasa, profe, yo terminé pagando 20.787 de intereses. Sí, terminaste pagando 20.787 pesos de intereses. Uy, caro. Entonces ahí es cuando uno dice, claro, teniendo en cuenta esas sugestiones de las finanzas, en base a esas cifras, a un periodo, pero ten presente algo, ¿no? Esto es un crédito a 5 años, ¿no? Bien. Supongamos de que usted el día de mañana va a ir a hacer una transacción de 30.000 pesos, una compra, ¿sí? Y la va a diferir a 5 cuotas. En este caso estaríamos hablando relativamente, mira, vas a terminar pagando 50.787, o sea, 20.787 de intereses, haciendo un buen análisis, porque compréndeme que en la cuota está metida el capital. Entonces vas a terminar pagando, y eso que es una tasa inventada por mí. Ustedes ponen a revisar, hay tasas del 2%. Mira que un 2% simple, interés simple, sería un 24%. Estamos hablando de interés simple. Acuérdate que existe el interés compuesto, que es el que cobran las entidades financieras. Entonces mira que esto igualmente también termina haciendo énfasis con relación. Ay, muchas gracias, María Pilar. María Pilar, tenemos que hablar porque por ahí vi un correo tuyo y yo te tengo ahí presente, pero no. Y al igual todos, no se afanen. Yo aquí, como yo siempre les he dicho, el tema es que ustedes aprendan. A mí no me interesa. Si más aparte, pues créanme que me siento mucho más confianza cuando uno no tiene como compromiso de quedar bien, sino hacerlo de una manera natural y todo fluye, ¿no? Eso sí lo he aprendido yo en la vida, ¿no? Perdón, sigo tomando agüita. Anoche, por ejemplo, me dieron 4 horas dando una cátedra de investigación para otra universidad, en donde los muchachos al final me decían, bien, profe, chévere, porque pues realmente yo no sabía que habían tantas referencias para buscar trabajos, como un Google Scholar, ¿sí? Como un referenciador de APA. Entonces ahí es cuando uno suelta todos sus escrúpulos y uno dice, no, yo el tema de los egos profesionales no me limita. O sea, yo puedo estar haciendo las cosas bien y muchas veces uno puede generar incertidumbres, pero todo es un paso a paso. Vean que yo ya, por ejemplo, estoy adaptado con este tema de la virtualidad, pero sí pienso por ustedes y yo digo, uy, joder, pucha, tenaz, tenaz porque pues tú no pagaste reflexivamente, sí, para estar de esa condición, pero vamos a darle. La idea es sacar esto adelante, hijos. Yo pienso mucho en ustedes, es en consideración a su esfuerzo y obviamente para el otro ciclo, porque además de uno puede esto motivarlo y a otros los puede desmotivar. Pues nada, esto dice por ahí los que saben de temas reflexivos, y perdónenme que me tome el tiempito, es, pues no hay guerra que dure 100 años, ni mucho menos habrá un virus que dure 10 años,
1000 años, y obviamente la fuerza del poder de un Dios es más grande que cualquier cosa, y vamos saliendo. Entonces no se preocupen que eso en cualquier momento volvemos y nos encontramos. Inclusive yo tengo, no, mire que yo soy hasta como un buen político. Me quedé en el carro, yo tengo mi vehículo allá guardado, un paquete de chupetas, y lo tengo allá todavía. Y lo había comprado para la segunda o tercera sesión y no se lo alcancé a entregar. ¿Ustedes creen que eso a mí no me incomoda? Total, a mí me incomoda. Y yo nunca llevo chupetas con el ánimo de ser lambón, lo hago es porque me nace y porque me gusta obviamente compartir con la gente. Pero quería comentarles eso, ¿sí? Porque uno a veces como que dice, es que el profe, él sabe, en cambio nosotros no, tenemos que aprender y qué tal. No, eso a mí no, sí, no me lleva sino simplemente a terminar de hacer las cosas bien. Dicen por ahí por eso de que uno el cariño, el respeto se lo terminas ganando de la mejor manera. No es mayor maestro el que más sabe, sino el mejor maestro el que enseña con bondad y dedicación. Y esto me hubiera encantado haberlo hecho es allá, presencial. Mira que ahí vamos saliendo de esquemas que yo sé que ustedes son muy disciplinados, perdón que me coge como una ansiedad. Entonces, se trata de eso, se trata de colocar un contexto real para que ustedes puedan hacerlo, ¿vale? Entonces, sí, la amortización es una deuda, sí, o sea, la amortización es el valor de la deuda general. La amortización es realmente lo que tú pagaste, ¿sí? Que te vuelvo y te lo explico bajo esa consideración. Una amortización es la diferencia que hay entre el valor de una cuota. O sea, un ejemplo, a ti te llegó una cuota en tu tarjeta de crédito de 10.927, del cual con esa tasa tú pagas 7.200 de intereses. Tú dices, uff, solamente voy a amortizar 3.000 pesos a capital. Sí, mira, te lo demuestro. Al final tú terminas pagando en amortización lo que tú prestaste de los 30.000. Entonces mira que eso es una proyección de un crédito. Tú cuando vas a una entidad financiera, cuando vas a comprar casa o vehículo, ¿qué te terminan diciendo a ti? Te van a decir, mira, tú vas a pagar una cuota de tanto. ¿Sí? Ellos son muy buenos financieros, ¿no? O sea, cuando usted entra a un banco, el bancario le dice a usted, venga, ¿qué quiere? Entonces, ¿qué producto quiere? ¿Trae plata o quiere que le preste plata? Entonces uno le dice, no, yo vengo por una tarjeta de crédito. Ah, bueno, listo, ¿ya ¿y cuánto está la tasa? Entonces uno le dice, no, no se afane, es la tasa se la dan a uno siempre mensual, ¿no? Entonces, pero nunca le dicen a uno en este caso nunca le echan el cuento a uno como es, ¿no? Entonces una tasa del 2% mensual vencido, no, una tasa cómoda. Lo que pasa es que usted al año está pagando una tasa del 24% en interés simple. Esto en interés compuesto, como cobran los bancos, esto es una tasa más o menos aproximada entre el 27 y el 28%, ¿no? Pero en cambio, cuando usted lleva la platica, usted si no le dice, no, tranquilo, vamos a dar el 5 a duras penas, o el 6%. Entonces, qué buen negocio, ¿no? El banco recoge al 6, ¿sí? Anual, y presta al 24. Entonces, si uno le pone lógica y uno dice, pero ¿de dónde sacará esa gente tanta plata? De cifras monstruosas, bueno, ahí me quedo mal. El 24 menos 5 se está ganando como un 19 real, ¿ya? El banco, simplemente por hacer operaciones de compra y venta, o sea, en el ejercicio de captar y colocar recursos, ¿vale? Y mire que eso es una proyección sugestiva, llamo yo, dentro de las empresas donde tú dices, listo, entonces hay que tener presente que yo sí tengo que ir a revisar. ¿Qué tal tú metido en un banco clichésudo? ¿Sí? En este caso como no sé, se me ocurre como el banco que antes se llamaba este comercial que es extranjero, el Citibank, cuando te dicen, no, pero es que yo voy a hacer un crédito de agro y no ir al banco agrario, por ejemplo, donde unas tasas pueden estar mucho más cómodas, ¿verdad? Entonces, mira que uno muchas veces es como cuando tú vas y compras marca, y pues obviamente también puedes comprar en otro sitio donde pues realmente la ropa es un poco más económica, simplemente que no viene en un buen empaque. Eso también es importante. Y eso en la economía pues tiene básicamente una representación. Entonces mira que ya saliendo de esos dos esas temáticas de la amortización de los créditos, era algo que yo les enseñaba a ustedes, de las proyecciones de las ventas. El día de mañana a mí lo que me interesa es que usted cuando vaya a hacer un presupuesto en base a algo de ventas, usted diga, oiga, me acordé de este señor, él me explicó a mí que yo debo tener en cuenta factores macro y micro, como cuáles, como la inflación, como cuál otro, la proyección de las ventas, de un estudio de mercado, ¿eh? Y que probablemente esos precios son unos precios ponderados y estigmatizados por el mercado, donde uno dice,
Uy, pero yo no tuve en cuenta de que yo iba a vender eso y que me iban a pedir fiado. Y si tú no tienes en cuenta una rotación de cartera, ¿sí? En este caso en días o periodos, pues tú no terminas recogiendo todo el dinero, terminas recogiendo parte de ello. Entonces tu cartera se puede ver afectada. Mira, cuentas por cobrar, estados financieros. Y es más, vuelvo y lo repito y no me da pena decirlo. Y si tú no sabes, ¿sí? O no concluyes, no analizas de que esas cuentas por cobrar van a generar un rubro financiero pendiente por gestionar, es que ahí es donde voy yo. El contador no va a hacer esto. Ese trabajo es del administrador y el administrador va a depender de unas personas que van a cobrar cartera. Pero tú debiste haber detallado relativamente estas proposiciones. Entonces miren que aquí este archivo del presupuesto de ventas lo lleva uno, ¿cierto? Primero a comprender de manera fácil, sencilla, cuáles son los ítems, cuál es el análisis o más bien como la respuesta final para poder proyectar unas ventas. Pero también hablábamos, ¿sí? De que lógicamente, no obvio, porque nada es obvio en esta vida, las proyecciones de los costos son fundamentales para poder entender cuánto se ganó. Y miren que un administrador financiero, para el caso de ustedes, tiene que entender de que si vendiste y eso afectó un estado de resultados a través de unas ventas, pues también va a afectar un costo. Aquí es donde ya, soy honesto, aquí es donde a mí como, no como profe, ni como guía, me toca darle manejo a la situación, pero sí quiero que quede claro esto, porque es que mira, a ti te van a pagar, señor administrador, es por este estado de resultados. En cambio, a mí, como contador, me van a pagar es por haber ejecutado, haber desarrollado esta información del estado de la situación financiera o balance. A mí me pagan es por este. A ti te pagan es por este, porque es que este es el que tú vas a ayudar a gestionar. Mira, yo siempre, yo me lo sé así, inclusive a veces quisiera tener el espacio y el tiempo de crear un libreto, así como hacen las personas que estudian artes y todo este tema, ¿sí? Porque me parece interesante algún día hacer un libreto en base de que, mire un administrador lo que termina haciendo. Termina diciendo, voy a proyectar o voy a presupuestar vender tanto, para ello tengo unos comerciales que me tienen que vender tanto en el mes y tengo unas personas adiestradas en tales temas, tengo que hacer unas capacitaciones de, ¿sí? De personal para que todo sea motivante, les voy a pagar unas buenas comisiones, pero también el administrador tiene que contratar a un buen jefe de costos, a un buen jefe de compras, para que él sepa que no solamente se va a ganar el 50%, que va a vender 25, que le va a costar 12. No, no porque yo puedo comprar del orden nacional e internacional. Inclusive uno a veces tiene que pensar es más con la cabeza que con el corazón, ¿no? Y uno a veces dice, no, pero ¿cómo va a comprar colombiano si es más caro? Yo prefiero ir a comprar a Ecuador o al Perú, ¿verdad? Entonces miren que ahí ya empieza uno a pensar menos con el corazón y más con la cabeza. Y desafortunadamente es así. Y por eso es lo que nos pagan a nosotros en el vínculo relativo del sector comercio, servicios, o sea, en el sector real. Entonces mira que esa utilidad va a ser totalmente funcionable. De las 4 utilidades que tiene un ejercicio, ¿sí? Que la última es la utilidad neta. Acuérdate que el Estado siempre nos dice, venga, usted me tiene que pagar impuestos, ¿no? Y el impuesto no es cualquier cosa, es un 34%. ¿Y en base a qué? A la utilidad antes de impuestos. Entonces hay que tenerla presente, hay que tenerla en cuenta bajo una tasa. Bien, pero volviendo allá al cuadro de los auxiliares, entonces cuando yo proyecto esos costos, tú dices, pues no necesito información adicional. Necesito solamente es pararme y comprender de que el precio de venta es uno, el precio del costo es otro. Que puede ser inclusive, yo me atrevería a pensar, de tanto libro y tanta cosa que uno lee por ahí, uno termina pensando, ya me cogió otra vez la ansiedad, termina uno pensando es, si es una empresa comercial, mínimo yo me gano un 50%, o sea, se supone que vendo 1.000.000 a 1.000.000 y el costo son 500.000. Sí, eso sería una comercial, para que me comprendan. Y si es una empresa industrial, yo vendo 1.000.000 y se supone que el costo va a ser 30.000 para ganarme un 70%. ¿Sí? Porque es mucho más fácil, aparentemente, ¿no? Puede ser en escenarios diferentes. Puede ser que este tema del costo puede estar por debajo. Yo no conozco ninguna empresa industrial pues, que obviamente maneje materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que al hacer este proceso su costo de venta sea menor cuando tú simplemente lo compras. Un ejemplo, como cuando tú compras, no sé, se me ocurre a mí estas empresas que no producen los bienes materiales y servicios, sino que de cierta manera compran para poder vender.
¿sí? La que es comercial. En cambio, la industrial pues tiene mucha más afinidad para comprar al por mayor o esa materia prima, contratar una mano de obra, ¿sí? Tecnificada o en serie, ABC, o terminar haciendo modelos estándar de costos y se pueda ganar por encima de un 60, un 70%. Eso pasa. Pues mire que ya llegamos a esta parte, donde yo les decía a ustedes, ojo, pilas, y es ilustrativo y es importante. Y de verdad yo les agradezco a la gran mayoría que está conectado el día de hoy, porque mira que no me lo pierdo yo. Muchas veces digo yo, se lo pierdes uno, muchas veces de alumno, y creo que estamos. No hace falta sino uno o dos, ¿vale? Pero se trata de eso, y quiero que me ayuden a diversificar la información, porque pues para mí es ilustrativo, es importante de que ustedes puedan aprender, pero bueno, vamos a sintonizarlo. Entonces, prima de seguros. Dime en este caso quién piensa, ¿sí? Que en una proyección de cifras, o así como yo les digo a ustedes, en el SENA, en FONADE, Banco de la Mujer, díganme ustedes quién piensa, en este caso, que debo yo de tener presente estos 8 o 9 puntos como una prima de seguros, porque ustedes saben que cuando uno asegura sus bienes, ¿sí? Ya tiene un riesgo corregido, ¿no? Puede que llegase a pasar, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes imaginen cuántas empresas no se van a ir a pique por no haber tenido una prima en base a estas condiciones, ¿sí? ¿Sí o no? Que son temas ya relativos en lo que tiene que ver con, ¿sí? Cosas que uno nunca sabe que van a suceder. Entonces, mira que no hay, y puede ser que no hayan primas de seguros en base a esto. Ustedes imagínense el argumento que van a tener ahorita en adelante una prima de seguros vendiendo este tipo de opciones, ¿sí? De calamidad doméstica o situaciones particulares en referencia al tema de la ciencia en base a virus. Ya, esto generó un impacto realmente fuerte. Esto no es que haya sucedido cualquier cosa. Todo el mundo está viviendo lo que está ocurriendo ahorita. Y no hay una aseguradora. Y entonces ahí es donde las estadísticas empiezan a dar cifras y empiezan a condicionar teorías. Mire que el que estudia medicina no tenía argumentado ese tema de teórico dentro de su funcionalidad. ¿Ustedes creen que un muchacho este de los Andes, ahorita que sale graduado, va a ir a hacer su daño rural? Algunos de orgullosos, sí, claro, porque no estoy diciendo de que los profesionales no somos orgullosos. Somos orgullosos académicamente, pero personalmente, que a veces eso es lo que nos mata, eso ya es otro tema, ¿no? ¿Bien? Entonces, especifico esa realidad porque esos puntos van a ser ilustrativos. Entonces, hay unos cuadros auxiliares. Este punto que va a tocar de aquí en adelante hace énfasis a lo que vamos a trabajar. Entonces, imagínate tú en este caso que esos elementos del activo, o sea, los vehículos, ¿sí? Los edificios, ¿verdad? La maquinaria, los muebles y enseres, yo estimé, ¿cierto? Estimé que los tengo que asegurar, que una prima de seguro me va a costar. Y ustedes me van a preguntar, venga, profe, ¿y eso sí es real? ¿Una prima de seguro para un edificio existe? Sí, claro, la vende AXA Colpatria. Un seguro como tal, ¿lo vende una aseguradora de vehículos? Sí, claro, como tal también. La Chevrolet la tiene a través directamente del Chevy Plan o a través directamente, en este caso, de una financiera. ¿Hay prima de seguros para maquinaria y equipo? Total. Las aseguradoras y reaseguras, ustedes que manejan o trabajan algunos en este medio, me contradicen si no es así. Lo que pasa es que hay que saberlas buscar. Es como en copropiedad, que no haya una prima, que no haya un seguro relativo para la copropiedad. Si dado el caso, ocurrió un tsunami, qué sé yo, porque no solamente estamos hablando acá de Bogotá, estamos hablando a nivel nacional. Por ejemplo, un vehículo no se deprecia. En el orden de la norma, un vehículo, por ejemplo, no es lo mismo un vehículo aquí en Bogotá que hace frío, un vehículo en Cartagena, en Santa Marta. Y de pronto puede ser que la norma diga, no, el vehículo se deprecia a 5 años. Puede ser que una empresa en Santa Marta deprecie sus vehículos en 2 y 3 años, porque allá el tema salino pues es diferente, ¿no? El calor. Bien. Unos muebles y enseres. Entonces mira que esa prima de seguros generan un costo adicional, un gasto adicional, que muchas veces uno no lo coloca o no lo incluye o no lo mete dentro de las cifras. Y por esas cifras mal proyectadas, mal estimadas, mal presupuestadas, es que se caen todos los proyectos. Y ahorita como está pues la vida particular, pues uno nunca, ¿sí? Tiene en cuenta temas como la recesión o el cambio de la moneda. Es en cuenta semejante disparada que tú, cuando estábamos en octubre, noviembre, ya vísperas de diciembre, el dólar a 3.400, 3.500 y brincó 600 pesos.
pues eso escatima y hace, como dicen por ahí, mella en las finanzas empresariales y las públicas. Entonces, en ese orden de ideas, esta tablilla muchas veces nos va a permitir es ir a jugar allá y pues lógicamente esto afecta a los estados financieros. ¿Bien? Esta simplemente es de manejo. Esta es la que más me preocupa a mí. Así como nosotros proyectamos las ventas, los costos, hay que tener presente los presupuestos de los costos y los gastos fijos, inclusive los gastos variables, ¿no? Y uno de ellos pueden ser los arriendos, la nómina, los servicios públicos. Otros, miren que yo tengo una teoría y es, tú sumas todos los gastos fijos, ¿sí? O variables, y a esos otros que uno nunca los tiene en cuenta, ese sería, para mí serían el 10%, mal sacado de la sumatoria de todo, mal sacado. Entonces, lo que trato yo de venderles a ustedes es la idea de que uno tiene que presupuestar, uno tiene que proyectar en base también a la inflación. Entonces, algunos me empiezan a comprender lo que yo trato de hacer acá. Yo llego y sumo todos los gastos, y aquí en lo fijo, entonces yo diría, listo, me voy a gastar los 68.500.000. Eso para el año 1. El otro año mínimo la tasa de inflación creció un 4%, o sea que yo esos gastos los estoy proyectando con una inflación real. No podría llegar a decirle aquí 68.500 acá, 68.500 acá, 68.500 acá, 68. No, la inflación juega un factor real, ¿no? Y que la prima de seguros probablemente son valores fijados, o sea, fijos, probablemente. En algunos casos no, podrían llegar a variar igual como también tome en cuenta la inflación, sino que aquí didácticamente yo los dejé como un factor fijo para poder determinar la asociación de unos gastos totales. Bien, entonces miren que nuestro archivo, jóvenes, nos va a servir ilustrativamente, es con ese fin proyectado, con ese fin donde, pues, ahí sí como dicen, palabras más, palabras menos, yo lo que requiero es que ustedes en esa unidad 5, ¿sí? Sin mucho pedir, ustedes terminen aplicando un conocimiento en base a lo que pide, no la actividad, pero sí que pide efectivamente, en este caso no la actividad, sino la unidad. Mira que ahí dice unidad 4, presupuesto de gastos e ingresos no operacionales. Un presupuesto de gastos puede ser identificado con esas dos mallas que estoy tratando de pronto de avanzar acá, ¿sí? Para que ustedes la puedan tener en cuenta. ¿Qué me interesa a mí? A mí no me interesa el resultado. A mí lo que me interesa es que usted tenga presente de que efectivamente allí van a ocurrir una serie de situaciones particulares que no se toman en consideración, así como los gastos, en este caso los fijos y los variables, y la utilización de un modelo de primas de seguro con algunos activos que usted tiene que considerar. ¿Bien? Esa sería como la intención inicial, para que me logren comprender allí. Entonces, en esos presupuestos de gastos puede llegar a ocurrir ese tipo de información. Yo me voy a tratar de volver un momento para dejar claro algo, para poderles mostrar, y perdónenme ahí que lo haga de esta manera. Estoy hablando de que moví estas fechas. Estoy hablando de la actividad 4 y la actividad 5 para el día 10 de abril. O sea, tómense ahí su tiempo. Yo sé que algunos tienen guardados borradores. Mi intención es que después de que lleguemos en esta fecha 18, pues la idea es trabajar el 18 y el 25 en esas dos sesiones finales para poder rematar, digo yo, en los buenos términos, nuestra unidad 5, que recuerden que es la de tesorería, ¿no? El presupuesto de tesorería, que es la reunión de cada uno de los presupuestos que estamos complementando, o sea, ir a revisar los estados financieros relativamente, según lo que pide la actividad. Pero igualmente, pues yo les comentaba de que ya están, ¿sí? Por eso me preocupé porque ninguno me escribió, pues algunos sí me escribieron porque les pareció chévere y bonito el video de los presupuestos de la copropiedad, para que sepan de dónde nace, efectivamente, y yo con ese fin de no incomodarlos, porque pues yo sé que ustedes tienen más materias que ver y lógicamente más actividades que hacer, pues lo dejé como un material complementario, pero ahorita sí necesito que por favor revisemos, suban la actividad 4, 5, que es sencilla, acuérdense de lo que explicamos acá, en la unidad 3, el presupuesto se hizo. Y mi frase de cajón, para que no se me olvide, a mí no me da pena volver a decirlo, es una cosa la actividad 4, digo cosa en buen término de las temáticas, en base a CISO, en base a los decretos, en base a la reglamentación.
pueden devolverse y mirar la grabación de esa sesión o revisar lo que se hizo para ustedes, que yo lo hice con mucho cariño. Pero pues la idea es que ustedes retomen de allí y simplemente apliquen un conocimiento en unos PPT, en un PowerPoint, donde abarcamos la parte teórica. Eso quedó dicho desde hace días. Si quieren, ahorita ustedes pueden preguntarme. Y con eso me dan espacio de no hablar otro poco, porque la verdad estoy reventado, esa garganta que me pica y me duele, y ahorita tengo tres clases más. Entonces les pido que me tengan un poco de compasión en relación a no dejarme hablar mucho. Entonces esa actividad 4 está allí. La otra actividad 5, esa otra actividad 5 es la que explicamos de manera del Excel, en donde dejé un material para que lo puedan utilizar bien y lo puedan detallar, pues aplicando simplemente un presupuesto en información en base al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que algunos me dieron que pues estaba muy chévere el material, pues la idea era relativamente como usarlo, ¿verdad? Entonces, pues la idea es poderse apoyar acá, ¿sí? En las actividades 4 y 5, que creo que la acabo de embarrar, porque yo me puse de chistoso y dejé abierta otra actividad 4, que la voy a borrar enseguida, y otra actividad 5. Permítame un segundo aquí que me está generando como conflicto. Esta. Porque yo empecé a revisar y no las vi. Yo dije, ay, hijo de máquina, a mí se me olvidó. Pero sí, ya me acordé que algunos han venido subiendo las actividades. Entonces les dejé la plantilla del Excel para presupuestos que la voy a abrir, la voy a mostrar aquí sin abrir la hoja de Google, ¿sí? Como tal, para que ustedes la puedan, de cierta manera, como desarrollar y tener allí presente. Y la otra es la unidad 3, en base a lo que es el presupuesto de la hoja, sacando el estándar, ¿sí? Y el valor real. Esto, miren que ustedes de ahí, me parece muy bueno este material, que este sí de la universidad, es en base como tal al presupuesto de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto ustedes lo están viviendo ahorita en sus empresas, con razón. Y aquí en la actividad 4, pues ya, muy bien, estos chicos están muy organizados, hola. Entonces, vea, así como ustedes mismos me lo propusieron, qué bueno, de verdad que si ven lo que uno logra de pronto sabiendo decir las cosas de buena manera, porque uno tampoco pues, puede ser imponente, ¿no? A la hora de mostrar, es que yo soy el que sé. No, 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 para nada. Yo ya no manejo ese estilo. Al principio uno crea barreras, no, defensas, ¿no? De hablar duro y decir las cosas fuertes o hacerlo así serio para que la gente haga. Pero no, muy bueno, muy chévere porque eso es lo que yo esperaba de ustedes. Entonces ahí sí me toca no retractarme, pero sí felicitarlos con diferentes tipos de especificaciones. Creo que estamos logrando nuestro objetivo, que es el aprendizaje. Y eso es lo que eso es lo que a mí sí me preocupa, de fondo, de forma, como tal. ¿Bien? Entonces, yo ya hablé como 1 horita y media. Por favor, háganme preguntas en base a información. Profe, le estoy debiendo la actividad, ¿se la puedo subir en estos días? Hágale, yo no tengo ningún problema. Profe, que arrégleme la nota que me dejó porque es que usted me calificó por debajo de tal cosa. No tengo ningún inconveniente, obviamente con el respeto de los demás. Profe, no le he entendido tal cosa, entonces, listo, yo le digo en dónde está el material, dónde lo puede revisar para que me ayuden. Pero veo que como que estamos muy juiciosos. Entonces, miren que inclusive yo también he sacado tiempo para pensar en ustedes. Hay una serie bueno, yo la vez pasada se lo mostré, ¿no? Acá, por ejemplo, yo no me puse de chistoso, en esto sí me puedo yo meter un problema, no, un problema no. Uno en la vida se prepara para aprender a defenderse, ¿no? Miren, había un parcial 1, ¿no? Había un parcial 2, había un parcial 3. Yo de mi parte les he cumplido. No de chévere ni de bacano. Porque en otras manos, el profesor llega a la otra clase y les dice, saquen una hoja que vamos a hacer un examen o un quiz. Y miren que yo no es por sí, no evaluarte. Pero sí estoy creyendo en ustedes y vea que no me llevo la mejor ¿sí? De las experiencias. Vean, tal cual. Entonces ya me toca ponerme juicioso, yo por ahí he visto uno que otro, incluso una chica me envió el correo, yo le decía, porfa, súbemelo allá al drive, que yo es que en el correo, miren, es que no es carreta, yo vivo toteado de correos, ustedes también, pues, ¿sí? Cada quien maneja sus estilos y sus formas, ¿no? De eso se trataba la sesión de hoy, quise haber sido pues muy concreto, muy práctico, antes que nada persona, antes que nada igual, yo también estoy guardado aquí en un sobre en la casa, me tienen sometido a todas las labores domésticas,
Entonces, pues al igual, la idea se trata de aprender, ¿ok? Entonces ahora sí lo escucho para no marearlos y no molestarlos más, porque yo sé que yo hablo largo y tendido, ¿vale? Entonces abramos un espacio de preguntas o de respuestas, de acompañamiento y tranquilamente lo vamos haciendo, ¿vale? O escríbanmelas, tranquilo, no necesita activar ahí el micrófono, escríbanme y yo voy contestando, por favor. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, profe. Profe, una pregunta. La nota de la actividad, ¿cuándo la tendríamos? Eso que tú acabas de decir es una muy buena pregunta. Entonces, recuérdenme ustedes algo. Yo no tengo ningún inconveniente. Mira, estamos hablando, y una vez me ayudan, estamos hablando de que en el primer semestre, en el primer corte, yo califiqué la actividad uno en base a los aspectos generales del presupuesto, ¿sí me acuerdo? Y calificamos hasta la unidad 2. Por fechas me acuerdo relativamente, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces yo sé que tú me estás preguntando puntualmente algo, pero te voy a especificar. Entonces, un ejemplo, la unidad 3 que consta de dos actividades, y la unidad 4, ¿sí? Que va hasta el 11 de abril, por eso se las dejé corridas hasta allá, para que planteen sus fechas. Entonces, para mí el corte 2 que cerraría, ¿vale? Cerraría el próximo sábado santo, ¿bien? En el cual en estos días no nos vamos a encontrar. Yo los invito ahí a la reflexión, para tomarnos un descansito porque nos lo merecemos, porque todos se nos complicó el trabajo ya con los chicos, con los hijos, con los sobrinos, en fin, y para todos. Diferentemente que no se tengan hijos, cada quien tiene sus cosas que hacer. Yo el otro sábado estaría más o menos revisando si la universidad me envía y poder colgar notas la siguiente semana, entre el 3 y 14. Bien. Entonces, palabra más, palabra menos, la unidad 3 que consta de cuántas actividades, dos. ¿Sí? Yo las calificaría de acuerdo a lo que ustedes me están montando acá, en la actividad de lo que es 4 y 5, ¿vale? Y yo les envío así, igual, un borrador. Ese borrador la vez pasada, ustedes que no me conocían, dijeron, no, este temas no va a hacer perder la materia. No, tranquilos. O sea, el que me esté viendo ahorita en un grupo de actividad o no la haya entregado, tranquilo, entréguemela en estos días. Yo no tengo afán por eso. O sea, la idea es que aprendan. O sea, qué pena con ustedes, pero yo manejo ese estilo y eso nadie me lo va a hacer cambiar. Yo soy demasiado flexible, yo les valoro todo, no regalo nada, pero conmigo se aprende. Entonces, palabra más, palabra menos, la unidad 3 y 4 dejémosla para el corte 2 y yo me comprometo a más tardar, te muestro acá, hija, y gracias por esa pregunta, es en estos días yo me pongo juicioso, reviso las actividades, les hago una retroalimentación, les puedo enviar un correíto para no molestar, y la idea es que yo empiezo a mirar notas, borrador de notas, antes, lógico, pero entonces antes de este 12 o 13 yo ya te estoy enviando un borrador de notas para que tú las revises. Bien. Y tú me digas, ah, bueno, listo, profe, ya sé cuál es mi nota, pero me interesa es esto, ¿no? La unidad 3 y la unidad 4. La unidad 4 no se afanen, la unidad 4 es eso que yo acabo de explicar. O sea, si gustan, cojan mis archivos, váyanse allá al presupuesto de costos y gastos, úsenlo, hagan una conclusión, que ustedes saben que yo no califico cantidad, yo califico es calidad. Bótele corriente, mire, las actividades son para usted, no para mí. Algunos me dicen, profe, usted sí revisa las actividades, yo las reviso todas, todas. Y quisiera sentarme con cada uno de ustedes y decirle, ven, aquí me parece que te hizo falta tal cosa, pero entonces yo trato de hacer es una generalidad, mejor dicho, desde que dicto la materia, o sea, desde que voy clase a clase. Pues mira que esa respuesta está ahí ya como, sí, sí me la comprendiste, o sea, unidades 3 y 4, yo le estoy pasando las notas para esas fechas. Bien. Ah, bueno, listo. Creo que era María del Pilar la que tenía ahí la duda. Eh, Sandra Milena me dice, yo no tengo notas del primer corte, las actividades son muy las subí al Drive en las carpetas. Ya la 3 la envié al correo porque la plataforma no me dejaba subirlo. Ah, bueno, Sandra, no, hagamos una cosa. Mira, si quieres ahorita mismo, apenas terminemos la sesión, reenvíame. Pero tú ya revisaste la nota de Génesis.
revisa primero la nota de Génesis. Y si hay alguna diferencia por debajo, ¿sí?, de algo que tú estimes que debiste haberse sacado, me reenvías esa información. Y yo entro y hago modificaciones. De pronto ahorita, bueno, Sandra Milena. Bueno, pero estaba hablando, igual, sí, es que estoy hablando con Sandra Milena Perilla. Entonces, reenvíame la información. Y yo me comprometo de que si está abierta Génesis, te hago el ajuste de la nota, ¿vale? Y si no, me das estos días chancecito de que la universidad se acuerde de nosotros. Nuevamente, en la apertura del Génesis, llamo yo. No, es que una cosa es el borrador y otra cosa es el Génesis. Yo hice ajustes ya en el Génesis directamente, porque cada uno fue y me subió. ¿Se acuerdan que yo fui el que generé un desorden ahí porque no les di las indicaciones bien? En base a que, pues, sí, cada uno trabajó y que todos ustedes me enseñaron de que, profe, es que aparece el último que sube ¿cierto? El archivo. Entonces, mire que ahorita ustedes ya fueron más organizados, porque al principio pues, fue mi culpa. Entonces, allí el grupo 1, pues ya yo entro a revisar efectivamente, miren, en este caso, Lady Ángela, eso fue que quedamos, ¿no? Y cada uno armaba su carpetica, ¿sí? Qué pena el diminutivo ahí, pero que cada uno subía. Que para algunos va a ser bobo, tonto, obvio, pero pues nada es obvio y nada es tonto en esta vida, ¿vale? Que vuelvo ahí al hecho de que me interesa es el aprendizaje. Listo, ¿no, Sandrita? No te afanes, dale, reenvíame lo que tú me dices y yo entro al Génesis. Compréndeme que ahorita pues aquí no lo puedo hacer por temas obviamente ya ¿sí? De que estamos aquí en vivo, en directo, pero yo no te afanes, es un trabajo extra mío y no hay problema. Yo aquí a nadie voy a perjudicar con una nota, lo explico de esa manera, la intención es simplemente de aprendizaje. Reenvíamelo, inclusive yo ni lo abro y lo tengo presente y apenas me quede el chancecito, yo entro y reviso, pero de pronto presupuesto no es el caso. Tengo otras materias donde sí hay muchachos que ni siquiera me subieron los trabajos, pero yo lo reviso, no tengo ningún problema. Ya me acordé, sí señora. Se está pendiente de algo ahí conmigo, entonces, Perilla. ¿Vale? Envíamelo para que me acuerdes de la información y yo reviso, ¿vale? Y si te veo algún Génesis directamente, pues yo te ajusto la nota, yo no tengo rollo por eso. ¿Alguien más desea comentar algo, preguntar algo antes de cerrar y que puedan? Profe, ¿Qué más? profe, buenas tardes. Usted me está despidiendo hace rato, ¿cierto? Vale. No, profe, pero pues, tengo una pregunta. La actividad 6, que es la que nos acaba de explicar, ahí en el archivo tenemos la depreciación, hasta tenemos que hacer todas los cuadros auxiliares. Tranquilo, solamente el presupuesto de costos y gastos. ¿Utilizan esta? Nosotros ya habíamos trabajado, habíamos hecho el de ventas. Sí, ustedes hicieron el de ventas y el de costos, ¿te acuerdas? Pues que fue el primer ejercicio sí, el primer taller que pasamos de este archivo, sí, señor. Pues mi propuesta es ahorita solamente armar para que tengan en cuenta los presupuestos de costos el presupuesto de gastos, solamente utilicen las primas de seguro, o sea, incluyan unas primas de seguro basados en hechos reales. Perdón, a mí me da a veces hasta pena mover esto aquí tanto, yo corro para un lado y para el otro, ¿no? Y a veces como que trato de desenfocarlos, pero no es mi intención. Entonces, tratemos de hacer la prima de seguros basados en la depreciación de unos activos, en donde tú vas a provisionar ese valor de una prima de seguros, ¿sí? Y me lo muestras. Puede ser en un estado financiero o solamente informativo, diciéndome, profe, aquí están las primas de seguros, aquí está el presupuesto de costos y gastos. ¿Y el presupuesto de costos y gastos de dónde lo saqué? Del arriendo, de la nómina, de los servicios públicos y otros gastos. Así como usted me dijo de que si tú quieres meter otro, dale, tú puedes meter, inclusive podría llegar a decir, no sé, un beneficio económico para empleados, diferente a la nómina. O sea, yo aquí estoy estimando, estoy proyectando para que ustedes aprendan de que los costos y gastos se mueven a título y a razón, ¿sí?, de la inflación. Entonces mira que este archivo, perdónenme el término que voy a usar, si usted es bien, ¿sí?, curioso, se dice, no, ya entendí, lo de la prima de seguro se lo va a meter aquí al profe y voy a presupuestarle los gastos totales, o sea, los costos y gastos fijos a la prima de seguros que yo determiné, y échenme un carretazo, así sea lírico, literario o escritura, en donde me dice, vea, profe, es que en la empresa
¿sí? Yo tengo un vehículo, tengo un edificio. Yo no creo que tenga que meter usted con el valor de la depreciación. Pongámosle lógica y verá, el valor de la depreciación no tendría nada que ver, porque inclusive la depreciación es un valor de salida de dinero no monetario, pero sí afecta financieramente a la empresa. En cambio aquí, como nosotros estamos proyectando, presupuestando, pues lo que uno más se fija es en los valores reales de moneda. ¿Sí ves? Entonces pueden usar solamente este archivo. Con este archivo bien explicadito, ahí en esa actividad, o como me enseñó una de sus compañeras, me dijo, ay, profe, yo la verdad su malla no la usé, yo usé otra malla que tengo y pues obviamente me di ahí un poquitico de énfasis buscando información para poderle hacer los presupuestos de venta y de los costos. Yo le dije, listo, válido, no tengo problema por eso. La simbología es final, o sea, es lo que usted quiera empezar a aplicar, porque qué tal yo diciéndole a usted, no, es que usted en la vida personal o profesional tiene que llevarse las mallas que yo le di. No, la lógica en este caso y la apropiación del conocimiento es lo que más vale. ¿Listo, César? Listo, profe, y para el tema del ejercicio continuamos trayendo la misma información que venimos construyendo para el resultado final. Eso me gusta, claro que sí. Eso, sí, coge la misma información en base a la que usted ha venido trabajando, si empezó a modelar algo para, sí, usted le gustó la malla y la quiere utilizar más adelante. Entonces no tengo ningún rollo por eso. Utiliza la misma información en base que después se vuelva todo un complemento y un contexto. Bien. Porque ¿qué propongo yo? Miren, la unidad 5 que es de tesorería, ¿sí? Con mucho gusto yo lo voy a hacer. Les voy a explicar esta bonita parte de acá, de los estados financieros, en base a las herramientas. O sea, yo lo que quiero es que usted al final del curso termine leyendo mis estados financieros. Que usted diga, ah, ya sé. Yo presupuesto para terminar entendiendo de que mi valor presente después de haber modelado esto en presupuestos fue 5.105. ¿Y eso qué representa? Y que la TIR del negocio, en este caso de los presupuestos, me generó un 14.48, que está por encima de un nativo. Y que usted al final me dice, o sea, profe, que el CAGUE es la relación entre un año quinto con una tasa interna, con un BPN, un valor presente. Sí. Y usted al final dice, o sea que mi beneficio costo es del 1.26, o sea que yo genero 1.26 pesos por cada peso invertido. Sí. Entonces ahí cuando usted ya cambia la película como administrador, usted dice, oiga, sí, yo tengo que empezar a modular, a comprender este tema más de los números. Y miren que una buena tarea que uno puede hacer, háganlo en estos días de Semana Santa. No se van a arrepentir. Cojan los estados financieros de Ecopetrol, cojan los estados financieros de Isagen, todos los 5 estados financieros. Esa tarea yo siempre la dejo en la presencial a los administradores y terminan diciéndome, profe, bacano, bacano porque no, mire, les voy a decir lo que ellos me dicen. Me dicen, no entendí un comino cuando me puse a leerla de manera inicial. Pero al final, después de que yo comparaba todo lo que usted me explicó, iba ya a las notas, iba al estado de la situación financiera, iba al estado de resultados, terminé entendiendo, comprendiendo, analizando de la importancia que debo yo de tener como administrador leyendo cifras financieras. Porque a mí no solamente en la empresa ahorita me van a pagar por manejar un proceso o porque se lleve a cabo. A mí me van a pagar es por la interpretación de las cifras, porque hoy en día todo se ha volcado a ser uno más financiero. ¿Vale? Esa es mi intención, no es más. O sea, si se dan cuenta, soy un poco libre de que monten actividades prácticas, operativas, sencillas, de aplicación, de complemento, que los lleven ustedes a sacar análisis realmente verdaderos. Esa es mi intención. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya revisaron el archivo anterior? El de... Señorita Ángela, hable que yo sé que está que se habla. Juliet. Ay, profe, ese video que usted nos montó es el mismo tema de de lo que nos está explicando hoy, ¿cierto? De los balances financieros. ¿El de hace unos días? Sí, el que nos dejó esta semana. No, ese yo se lo regalé, pero con un fin simplemente didáctico. Es que algunos como me ¿Didáctico? dijeron, Ah, ok. sí, es que
Yo, como alguien me dijo a mí, me dijo en estos días, mire, ese fue el del 28, en estos días alguien me escribió, bueno, no me acuerdo y fue en sesión, voy a mirar fechas para no hablar locuras. Ah, sí, en estos días, no, el 2 de abril. Eso fue hace unos días. Alguien me decía, uy, profe, enséñenos más o menos, en este caso, a mirar cómo se construye un presupuesto. Entonces me acordé que yo hace días hice un presupuesto con el contador de una copropiedad. Perdón, me va a escuchar dos veces, nunca lo había hecho. Entonces por acá yo les explicaba es que esto es un proyecto en base al presupuesto. Voy a adelantarlo un poquito, que ahí empiezo yo sacando unas cifras. En ese duré como 40 minutos. Creo que no dura mucho, que creo que dura menos de una hora. No, sí, dura una hora algo. Revísenlo. Lo expliqué de una manera muy, muy, muy tranquila y muy particular. Lo hice en base casualmente a lo que yo hago, que es realizar este tipo de presupuestos, porque lo que quiero es eso. Lo que quiero es que tú al final apliques todo este conocimiento. Cuando te salgas de todo este enrolle de los temas académicos, es importante que ustedes lo puedan mirar con esa objetividad. Yo lo hago de una manera muy práctica, muy sencilla, sin hablar términos muy técnicos, hecho para ustedes y hecho a conciencia y hecho de la mejor manera. Y lo que más me gusta es que lo hice fue pues, de una manera muy desinteresada, de una manera muy práctica para que ustedes lo apliquen y lo desarrollen. Entonces, no se afanen que mi intención no es correr. De pronto, perdónenme que para estos días solamente quiero que lleguemos hasta ahí, hasta la unidad 4, apliquen ese contexto, lo que acabo de explicarles, y ya por ahí en la última sesión o en la penúltima, pues vamos planteando la unidad 5. Y después podemos hacer un recapitule de todo. Yo no tengo un rollo con eso. Si ustedes me ven, pues lo hago de esa manera. Conmigo no hay parciales, inclusive ni presencial ni virtual, porque pues yo prefiero desgastarme explicando. Yo no utilizo la clase 3, ni la 6, ni la octava para hacer parciales. A mí me gusta es explicar y que la gente me comprenda, me entienda. Al principio, como todo cuesta, porque pues uno sí tiene sus formas de ser, sus maneras de hablar. Y eso al principio es como me dijo uno de ustedes, ¿no? Ahí lo vamos comprendiendo y lo vamos adaptando y lo vamos metiendo en nuestro lenguaje, que pues, me pareció una bonita frase que utilizaron cuando me decían eso, ¿no? Ya lo vamos metiendo en el plano del contexto. Ya sabemos que un contador es importante en nuestra profesión, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿podemos hacer algo? O si no tienen más preguntas, podemos dejar el tema ahí y cualquier cosa, sigo atento. Tengo ahorita nuevamente clase a las 3:15 y estoy, pero mejor dicho, súper cansado de esa voz y quisiera de pronto Sí, comenzar a profe, no tomarme se algo caliente, preocupe. ¿vale? Pues igual las preguntas que nos van surgiendo es a medida que vamos pues llenando Sí, no tengo ningún las problema. aplicaciones a Sí, algunos me han el macro. preguntado, vale, Exacto. yo no tengo rollo Entonces, por eso, tranquilo, pues sí, profe, cualquier cosa le estamos entonces preguntando para que nos ayude en eso no hay y pues para problema. que descanse con la voz, profe, no se Uy, sí, desgaste. oye, ahora estoy muerto. Bueno, un abrazo a todos, feliz tarde. ¿Hay alguna otra pregunta? Qué pena. O alguna, me van a contar algo, me van a decir algo. Bueno, sí, un mensaje, porque ya antes de que se me despidan, les voy a agradecer que sean objetivos a la hora de la calificación. Traten de ser lo más objetivos. Yo tengo una frase de cajón que también utilizo y es, uno tiene que ser muy objetivo, ¿no? Uno, muchas veces las personas no nos caemos bien, pero pues uno en el plano profesional tiene que ser muy objetivo, ¿no? A nosotros en nuestro trabajo nos toca trabajar, valga la redundancia, con gente muy amigable, con gente que no es tan amigable, entonces aquí nada es personal y no lo tomen a consideración nada personal, al contrario, yo estoy es para ayudarles y para servirles nada más, eso es todo, ¿vale? Sí, un abrazo, feliz tarde, que estén bien, Chao, profe, gracias, descanse. que descansen, que estén bien, chao.